tampoco puede estar triste todo el tiempo, porque eso también sería patológico, hablando desde la psiquiatría, ¿no? Es normal que nuestro ánimo tenga oscilaciones, ¿sí? Eso les digo un poquito porque muchas veces las personas pretenden estar, muchas personas jóvenes sobre todo, apuntan a un optimismo continuo, a estar súper felices, mucho tienen que ver con las redes sociales, ¿no? Todo el tiempo están midiéndose en cuánta felicidad tienen en su vida, si es continua o no, y bueno, eso no es lo normal, ¿sí? Nuestras emociones normalmente vamos a tener momentos de alegría, vamos a tener también momentos de tristeza, de angustia, de ansiedad, ¿sí? De acuerdo a las cosas que vayamos viviendo. Y les comento algo interesante, que cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, es una de las cosas que me llamó la atención, porque a veces todos tratamos de estar felices o optimistas todo el tiempo y tratando de buscarle la parte positiva a todo, que está bueno hacerlo, el problema es que eso también puede ser una patología cuando es extrema. Por eso les digo, a los que por ahí no les sale esto de estar todo el tiempo súper felices, tranquilos porque son normales, ¿sí? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Poliana, ¿sí? Que el nombre se tomó en base a un libro, una novela, en donde bueno, se trata de una niña que todo el tiempo le ve el lado positivo, todo el tiempo está feliz, todo el tiempo es agradable, ¿sí? Pero bueno, aparecen los manuales de psiquiatría. Así que bueno, nosotros hacemos lo que podemos, y obviamente vamos a tratar siempre de tener un buen ánimo, pero no nos frustremos si por ahí con esto de las redes sociales no nos vemos todo el tiempo llenos de felicidad, ¿sí? Porque no es lo normal, sinceramente. Yo les voy a comentar un poquito, esperen que voy a pasar, acerca de lo que es la depresión, ¿sí? En general muchas veces las personas dicen, se autodiagnostican que están depresivas, ¿sí? Como les decía antes, es normal tener momentos a veces de tristeza, ¿sí? Y yo les voy a hablar un poquito ahora de cuando la tristeza esa deja de ser normal, ¿sí? La depresión se caracteriza según los manuales de psiquiatría. Yo voy a tomar el del CIE-10, que es la clasificación europea, por una persistente tristeza o un humor deprimido, en donde la persona pierde la capacidad de interesarse y de disfrutar de las cosas, y disminuye la vitalidad que lleva a que reduzca su nivel de actividad y que esté cansado. Esa definición, para que nosotros hagamos diagnóstico de depresión, se los aclaro porque muchas veces, a veces pueden tener un día así o 2 días así, y las personas ya creen que sufren de depresión. Pero en general, tiene que estar en un promedio de 2 semanas ese ánimo depresivo. Tan solo obviamente que aparezcan síntomas graves, ¿no? Pero si no, se requiere 2 semanas por lo menos. Y además se acompaña, cuando una persona está deprimida, por una disminución de la atención y de la concentración, ¿sí? Estos síntomas que aparecen pueden estar todos, algunos, por la pérdida de confianza en sí mismo, y la persona se siente inferior, se siente culpable, se siente inútil, tiene una perspectiva negativa respecto al futuro, y en las depresiones graves puede haber pensamientos y actos suicidas o autoagresiones, puede haber problemas del sueño y alteraciones del apetito y del peso corporal. Las depresiones hay diferentes, ¿sí? Pero en cuanto a trastornos del sueño estamos hablando, hay personas que cuando están deprimidas duermen muchísimo, y hay otras que no pueden dormir. Hay personas que en cuanto al apetito no comen nada, se les cierra el estómago, bajan mucho de peso, y hay personas que comen muchísimo y aumentan un montón de peso, ¿sí? Las causas de la depresión son estas, ¿sí? Esto es un pantallazo nada más, para que tengan una idea. La depresión es un tema que se está tratando de educar en todo lo que es salud pública, en todo lo que tiene que ver salud. ¿Por qué? Porque es la primera causa actualmente, causa de problemas de salud y de discapacidad a nivel mundial. Los países gastan muchísimo dinero, por lo que genera la depresión no tratada, sobre todo, ¿sí? Y muchas veces las personas, yo por eso les puse en qué consiste la depresión, porque muchas veces las personas desconocen que están deprimidos, y por eso no buscan ayuda. ¿Por qué ocurre la depresión? ¿Sí? Y ahí viene todo un tema.
es algo complejo, ¿sí? Interactúan varios factores, a veces factores sociales, psicológicos y a veces también biológicos, a veces los tres juntos, a veces uno más que el otro. Voy a empezar por lo biológico. Lo biológico está demostrado, por ejemplo, que un 40% de las personas que son tratadas por depresión tienen un componente genético en cuanto al trastorno depresivo, es decir, que en su familia hay antecedentes de depresión. Entonces, en lo biológico que ahora se conoce, que se hacen los estudios en familia respecto a todas las enfermedades, hay ciertas personas que van a tener una predisposición biológica a deprimirse más que otras. Psicológicos, todos los traumas vivenciales, traumas vitales, sea en la infancia, en la adolescencia, las pérdidas, el desempleo, bueno, el desempleo iría más para lo social, pero todas aquellas vivencias que nos hacen sentir tristes, romper una relación, la pérdida de algo, de un ser querido, y los factores sociales, por ejemplo, el estar desempleado, que no te alcance la plata, el pertenecer a una familia disfuncional, ¿sí? O el no tener un apoyo social que te contenga también, amigos o problemas en la escuela, ¿sí? Esas serían las causas, algunas que les nombro más frecuentes, pero bueno, no todas las personas se deprimen, algunas se deprimen, y a veces no es algo tan sencillo, no es algo que la persona decide o quiere hacerlo a propósito, sino que es algo que lo supera. Y bueno, yo les esto en cuanto a definiciones y todo eso para que ustedes tengan un poquito una idea. Yo ahora lo que les voy a hablar, y que así titulé el tema, es de tratar de ejercitarnos en hábitos, ¿sí? En cosas que podamos hacer todos los días, que nos ayuden a aquellos que por ahí tienen tendencia a ser más depresivos que otros, ¿sí? O a aquellos a quienes no biológicamente, sino que en la vida lamentablemente vivieron cosas que no decidieron, sino que les ocurrieron, a tratar de, y a, bueno, todos los que de alguna u otra forma estén luchando con el ánimo depresivo, con las pocas ganas, ayudarlos a tener hábitos que los fortalezcan en esa área, ¿sí? Entonces yo acá puse una frase que dice: descubre la perspectiva en donde la luz extingue a las sombras, ¿sí? Porque la depresión es todo oscuro, cuando uno está triste, y eso todos alguna vez nos tocó vivirlo. Eso, alguien que diga que nunca tuvo un día de depresión o un momento de depresión, no como la patología esta de las 2 semanas, sino eso de ver todo oscuro, de sentirse inútil, fracasado, de que uno no puede, de querer estar en la cama, de no tener ganas de estudiar o no querer hacer nada. Creo que todos en algún momento nos pasó, ¿sí? Bueno, una de las cosas que les voy a compartir, y que para mí es muy importante, vamos a compartir varias, es en esto de buscar la perspectiva de la luz. Como cristianos, una de las ventajas que tenemos, y de verdad que es una ventaja, es la importancia de la oración, ¿sí? Muchas veces los cristianos nos olvidamos de esa ventaja que tenemos, y a veces la repetimos tantas veces, y a veces sabemos que, o decimos a otros que oren, o por ahí nuestra mamá o alguien nos dice algo, y uno dice: orá, voy a orar por vos, pero es muy importante tener la oración muy metido dentro de uno, así que sea parte de la vida de uno. Jesús, el mismo Dios, él sabía la importancia de orar, y era el Hijo de Dios. Y sin embargo, yo les puse, por ejemplo, en Mateo 14:23, cuando él, después de multiplicar los panes, despide a la multitud y dice que subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, ¿sí? Él supo separar un tiempo de oración. Y creo que eso aparece en la Biblia, cuando Jesús ora, porque es tan importante. Si Dios mismo necesitaba orar, ¿sí? Es una herramienta que nos deja, y que muchas veces, lamentablemente, no la usamos, ¿sí?
Pero la oración nos va a permitir buscar de Dios, que la luz de Dios venga a nuestras vidas, y también en la luz de Dios poder analizar ciertas cosas que están generando o alimentando ese ánimo depresivo, ¿sí? El momento de la oración, yo les recomiendo que sea un momento de introspección, ¿sí? Que uno pueda buscar de Dios, escuchar a Dios, ¿sí? Y también examinar las cosas que estamos pensando acompañados de Dios, ¿sí? Porque si no, a veces somos bastante duros con nosotros mismos. Entonces, lo mejor es hacerlo de la mano de Dios, ¿sí? Entonces, en la oración, yo lo hago conmigo, ¿no? Lo hago conmigo misma, y también les digo muchas veces a las personas, observate cómo oras, ¿no? Porque en realidad, hasta nuestra oración habla de nuestro ánimo, ¿sí? Si tu oración empieza y vos estás, Señor, por favor, y llorás, y llorás, y llorás, y así termina tu oración, y en tu oración es todo llanto, es todo lo malo que te pasa, y la oración, como empezó, terminó, es porque hay cosas que tenemos que aprender de la oración. Y está bien llevar nuestras angustias delante de Dios, está bien descargarnos con Él, está bien dejar nuestra ansiedad delante de Dios, pero también está bueno, delante de Dios, de la compañía de Dios, tratar de buscar algún cambio, ¿sí? Alguna ayuda que quizás, alguna estrategia que estamos pasando por alto. Entonces, yo lo que les recomiendo es, descárguense con Dios, busquen de Dios, agradezcan a Dios, y también en ese momento con Dios, observen qué pensamientos son los que predominan en su día, ¿sí? Por eso es la importancia de la oración diaria. Junto a Dios, observen qué pensamientos estoy teniendo conmigo, con Dios, con las otras personas, ¿sí? Y de la mano de Dios ver si esos pensamientos, la mayoría se caracterizan por ser pensamientos muy negativos, muy desesperantes, muy angustiantes, de muchas preocupaciones, muy caóticos, en donde todo es problema, ¿sí? Y de la mano de Dios, que la oración no sea ir y llorar o suplicar o pedir justicia, sino que también sea un momento en donde la luz de Dios nos permite examinar esos pensamientos, esas emociones que quizás están y no nos damos cuenta, ¿sí? En Filipenses 4, del 6 al 7, dice un versículo que es muy conocido: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía un poco, les estaba diciendo recién, que nuestra oración sí sirva para que nosotros expongamos nuestro corazón delante de Dios, busquemos la ayuda de Dios, le demos gracias a Dios, pero también que podamos buscar la paz de Dios, ¿sí? Y muchas veces esa paz viene después de ese momento con Dios, de no solamente decirle lo que yo siento, lo que yo pienso, lo mal que me hacen, sino también pidiéndole a Dios ayuda y luz para ver qué cosas puedo cambiar ante esa situación, qué cosas puedo cambiar yo, ¿sí? En mis pensamientos, en cuanto a mis emociones, ¿sí? Y van a ver que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a traer paz y calma a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y bueno, les empecé hablando de la oración y les mencioné el tema de los pensamientos. Bueno, yo me dedico mucho a lo que es la terapia cognitivo-conductual, y ahí nosotros trabajamos respecto a la importancia que tienen los pensamientos en el ánimo y en la conducta de las personas. En realidad, el pensamiento, la emoción y la conducta están muy interrelacionados, ¿sí? Uno tiene que ver con el otro con el otro, y es un círculo, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro pensamiento, si yo pienso ante una situación, por ejemplo, me bocharon y pienso que soy un inútil, que siempre me va mal,
que para mí no hay solución, que de los hijos de mi padre, quizás soy el que menos heredó inteligencia, o que comparado con mis compañeros, a mí no me funciona bien mi cerebro. Todos pensamientos negativos, ¿sí? Por el bochazo. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Ese pensamiento va a generar una emoción, ¿sí? Partiendo del pensamiento en este caso, ¿no? Por ejemplo, la emoción va a ser: me voy a sentir triste, me voy a sentir muy angustiado, me voy a sentir ansioso, y esos pensamientos y esas emociones van a determinar mi conducta. Por ejemplo, no me voy a presentar la próxima vez, en vez de ponerme a estudiar, yo que sé, a los días de descansar y sacar los libros, como soy un fracaso y estoy triste, no me voy a poner a estudiar, no me voy a quedar en la cama, me voy a quedar encerrado, no voy a ir a la iglesia, no me voy a juntar con mis amigos, o no me voy a juntar con mis compañeros. Bueno, y así pasa al revés también, es decir, podemos partir de una emoción. Si me siento triste por algo que quizás no identifiqué, el pensamiento va a ser: me siento triste porque siempre esto me pasa a mí, y van a venir pensamientos negativos, y bueno, y podemos partir de una conducta, ¿sí? Todo eso se interrelaciona, pero bueno, desde la terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que más se usan a nivel mundial, una de las cosas que abordamos es el tema de nuestros pensamientos, ¿sí? En donde con esta terapia se cree que no es algo que la terapia lo descubrió, sino que eso en realidad, como cristianos sabemos que en la Biblia ya habla acerca de eso, ¿sí? Si nosotros modificamos nuestros pensamientos, ¿sí? Si nosotros podemos observar qué tipo de pensamientos tenemos y los empezamos a cuestionar, o si por ejemplo vemos que nuestro pensamiento es negativo, 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 y tratamos de analizarlo y ver más allá de esa emoción, ¿sí? O salirnos un poquito de ese pensamiento y, por ejemplo, ver las otras alternativas. Por ejemplo, como cristianos, eso tenemos una facilidad que por ahí con otras personas que son cristianas no es tan sencillo, pero, por ejemplo, nuestro pensamiento negativo, podemos utilizar pensamientos de lo que Dios piensa acerca de nosotros, ¿sí? Eso es algo que se enseña siempre, pero que muchas veces no lo ponemos en práctica. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años cuando hacíamos GC, una de las cosas que hacíamos cuando terminábamos, las chicas al menos, nos daban ovejitas, ¿no? Unas ovejitas que eran unas tarjetitas con un versículo bíblico. Entonces, por ejemplo, nos repartíamos eso y yo qué sé, a mí me tocaba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esas ovejitas, esos versículos, siempre los guardábamos. Y era algo increíble, porque yo todavía no estudiaba psiquiatría, era estudiante de medicina, pero por ahí cuando me encontraba con esas ovejitas, en un libro de, yo qué sé, de cualquier materia de los últimos años, porque fue en el último tiempo, esas ovejitas me subían el ánimo, ¿sí? Y dentro de lo que hacemos en terapia, una de las estrategias es, por ejemplo, hacer tarjetas, ¿sí? En donde uno escriba cosas positivas, ¿sí? En donde uno escriba cuando uno se siente bien, o si no estás bien con la ayuda de otro, pensamientos positivos, y que vos puedas sacar esas tarjetitas y leerlas, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que los ponen en el espejo, que lo ponen en lugares donde cuando empiezan el día los pueden ver, y pareciera que no, pero ayuda mucho a nuestro ánimo el traer pensamientos positivos, ¿sí? Y recuerden, en nuestra oración, si vemos que todos nuestros pensamientos son negativos, es porque hay algo que tenemos que cambiar, ¿sí? Puede ser que el contexto, que las circunstancias sean difíciles, pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, ¿sí? Y es empezar a cuestionar ese pensamiento. Bueno, después otra de las cosas que recién les expliqué, hablaba acerca de la conducta. Y respecto al ánimo depresivo, cuando uno está medio bajón, una de las cosas que suele suceder es que las personas se quedan en la cama, no salen,
bueno, ahora con la cuarentena, pero digo fuera de la cuarentena, ¿no? Dejan de hacer ejercicios o dejan de hacer las cosas que les gustan. Y hay un tipo de terapia que también se utiliza en la cognitivo-conductual, que es la activación conductual, y uno de los principios de esa terapia dice que las circunstancias vitales, es decir, las cosas que nos pasan en la vida, a veces nos pueden conducir a la depresión, pero a veces son las estrategias que utilizamos para manejar la depresión las que nos impiden salir de ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me fue mal, como les contaba, y una estrategia que utilizo es, me encierro en mi casa, no me baño, no tengo ganas de comer, dejo de ir al gimnasio, el que va al gimnasio, no voy a la iglesia, no le contesto el teléfono a mi mamá, ¿sí? Entonces, a veces la conducta que tomamos ante las estrategias que tomamos ante cierto ánimo, es lo que a veces perpetúa ese ánimo depresivo, ¿sí? Entonces es importante observar nuestra conducta, ¿sí? Porque si vos estás haciendo eso, si estás en la cama, y estás en la cama a la tarde, estás en la cama a la noche, un consejo: la cama se debe utilizar solamente para dormir, ¿sí? Es algo que lo dice Facundo Manes, para los que son seguidores de Facundo Manes, lo vive diciendo. La cama la tenemos que limitar solamente para los horarios de ir a dormir, porque estudiar en la cama no es algo que sea saludable tampoco, ni para la columna, ni tampoco es algo saludable para tu prestar atención y todo eso. Entonces la cama tiene que ser para ir a la hora de dormir, ¿sí? Si vos estás pasando más tiempo en la cama que fuera de los horarios de descanso, es porque algo no está bien, ¿sí? Otra de las cosas que podemos observar en nuestra conducta es si, por ejemplo, dejamos de salir o no nos queremos juntar con nadie. Entonces, una de las estrategias que tenemos que empezar a hacer es a cambiar esas conductas, ¿sí? Porque, ¿qué estamos haciendo? Y esto, fuera de lo que es el ánimo depresivo, es bueno replantearnos siempre, cada tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? En cuanto al tiempo para uno mismo, es muy bueno, chicos, tener tiempos para uno mismo para que, por ejemplo, para hacer algo que me gusta, algo que me hace sentir bien. Por ejemplo, en tiempo para uno mismo está el tema de la oración, ¿sí? El tiempo para uno mismo es, yo qué sé, hacer algo leer un libro, algo que a vos te haga sentir bien. Siempre es bueno tener tiempo para uno mismo, ¿sí? Aparte de todas las responsabilidades que tengas, aparte de todo lo que está bueno hacer y cumplir con todo, pero también y hacer cosas por lo demás, pero también está bueno tener un tiempo para uno mismo. Ahora, después, es bueno también tener un tiempo para conectarnos, ¿sí? Para conectarnos con otros. Uno de los aspectos de la depresión es que la persona suele aislarse, suele estar muy sola, ¿sí? Y eso es lo que llama la atención de los demás. Y bueno, hay gente que por ahí tiende a aislarse o tiene una forma que es más frecuente tener pocos amigos, ¿sí? Pero una estrategia para sentirnos bien es también tener un tiempo para conectarnos con otros, ¿sí? Para poder compartir con amigos, con la familia, por ejemplo, poder asistir a la iglesia, en nuestro caso, poder asistir a cosas que me sirvan para que yo me interactúe con otras personas, ¿sí? Y después otra de las cosas que tenemos que observar, ¿sí? Es nuestro cuidado personal. Por ejemplo, esperen un segundito, acá está. Nuestro cuidado personal, es decir, si estás todo el día de pijama y te agarra un bochazo, ay Diosito, no, es todo un tema. Por eso está bueno cambiarse todos los días, ¿sí? Está bueno peinarse todos los días, arreglarse, y no es porque, a ver, uno sea superficial, sino que de verdad nos hace bien. A todas las personas nos hace bien cuando nos vemos en el espejo vernos bien. Y esto
no es de algo superficial, sino que el cuidado personal es una de las cosas que uno trabaja con las personas que están pasando depresión, ¿sí? Y yo, bueno, no estoy hablando con ustedes que están viviendo depresión, sino que les estoy hablando de las estrategias para evitar esos momentos, para sentirnos bien. Entonces, cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, perdón, también, nos va a hacer bien, ¿sí? Peinarnos, cambiarnos, evitar los pijamas eternos, hacernos algo lindo, eso son cosas que ayudan al ánimo, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo también para mantenernos activos? Esa es otra de las cosas que tenemos que ver, ¿sí? Estamos haciendo algún deporte, estamos jugando a algo, ¿qué nos mantiene activos? ¿Sí? Y si vos te das cuenta que de actividad no hay nada, está bueno que empieces a hacer algo. ¿Sí? Todo esto es bueno para tener un buen ánimo, ¿sí? La actividad, cuidarnos, tener un tiempo para uno mismo y para los otros, ¿sí? Yo ahí les puse un dibujito de ese, que me quiero. Eso vamos a empezar a trabajar en las otras diapositivas también, ¿sí? Es importante que nos valoremos, que nos respetemos, que nos amemos. No está mal hacerlo, ¿sí? Entonces, eso va a ser bien a nuestro ánimo. Obviamente que todo tiene que ser equilibrado. Otra de las estrategias que está buena para, como hábito antidepresivo es bajar el estrés, ¿sí? Porque el estrés muy elevado también nos puede llevar a estados depresivos. Entonces a veces gente que es muy activa, de repente termina apagada, ¿sí? Entonces acá yo les voy a dar, perdón, estoy viendo el tiempo, les voy a dar algunas estrategias que antes, el año pasado yo creo que les compartí algunas. La respiración lenta diafragmática es una estrategia para bajar los niveles de ansiedad, ¿sí? Que es respirar despacio, inspirar despacio, sostener el aire un ratito y soltar el aire despacio, ¿sí? Eso lo pueden googlear, está en YouTube por todos lados por los psicólogos, los ponen mucho, te enseñan a respirar lento. ¿Por qué? Porque las personas cuando estamos muy estresadas no nos damos cuenta y empezamos a respirar muy rápido. Eso acelera todo nuestro organismo. Entonces, una estrategia que enseñamos en medicina, en psicología, que lo enseña el profesor de canto, el de teatro y todo, es aprender a respirar despacio, ¿sí? Porque eso va a traer calma. Es algo que no es algo mágico, sino que mantener la respiración en valores normales, si vos estás acelerado, subís mucho la respiración. Si vos respiras despacio, vas a bajar los niveles de estrés. La actividad física aeróbica, en esto que yo les decía de mantenernos activos. Quienes me conocen, yo siempre molesto a todo el mundo para hacer actividad física, e intento hacerla, pero, y me siento mal cuando no la hago porque es muy buena, es muy buena. A ver, no tenemos que ver la actividad física como algo para bajar de peso o solamente estético, sino que la actividad física es algo saludable, ¿sí? Tenemos que hacer actividad física, chicos, y acá hasta que ustedes, hasta el último día de su vida tienen que hacer actividad física, de verdad, van a invertir en una buena vejez, en una buena vida en general. La actividad física aeróbica, yo por ejemplo trabajo con otros especialistas, y cuando llegan los pacientes a mí, y les digo de la actividad física, me dicen, oye doc, ya el diabetólogo me dijo de la actividad física, el cardiólogo me dijo de la actividad física, el nutricionista me dijo ¿Y por qué todo el mundo le dice de la actividad física? Porque la actividad física a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo en general, le hace bien. Y a nuestro cerebro, para nuestro cerebro es fantástico, porque permite la liberación de endorfinas, ¿sí? Permite bajar el estrés, y entonces estaría bueno incorporarlo como un hábito, ¿sí? Y como les digo, no es para pesarse, sino porque de verdad que van a tener muchas ventajas a largo plazo. Otra de las estrategias para bajar el estrés y mejorar el estado de ánimo es dormir bien, ¿sí? No dormir genera mucho estrés. Y dormir mucho, obviamente, que hace que nos sintamos después inútiles porque no logramos cosas o nos sentimos mal. Comer bien, chicos, que eso bueno, ya lo hablamos en otro momento, pero es importante comer, porque, y les voy a comentar un poquito para que les quede también como dato.
es importante cuidar nuestra salud, y ahí viene el tema de la alimentación también. Si ustedes, por ejemplo, se sienten muy cansados, con pocas ganas, y así de la nada, pero se sienten muy agotados y todo eso, es necesario también saber que uno, no importa la edad, a veces hay que hacer controles médicos, ¿sí? Y recuérdense, porque el que viene a psiquiatría siempre pedimos de una. Las hormonas tiroideas, sobre todo para las chicas, pero a veces también para los chicos, es muy importante, si nunca se los controlaron, controlarlos alguna vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de salud, eso también favorece estados así medio depresivos, que las personas se sienten muy cansadas y a veces es algo médico, ¿sí? Lo más frecuente es el hipotiroidismo y la otra es la anemia en las mujeres, y por eso les decía de la alimentación. Si uno no come, obviamente que van a empezar a aparecer problemas, por eso es bueno comer bien, equilibradamente. Y por último, dentro de las cosas que tenemos que sumar, como todas estas cosas, ustedes acuérdense, la oración, el tema de analizar nuestros pensamientos, cómo estamos pensando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Sí? Esto de si estamos bajando el estrés, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciéndole a nuestra salud? Y ahora yo les puse a exponerse a la luz, ¿sí? El sol, la luz, es algo que le hace muy bien al ánimo, ¿sí? Y sobre todo, mire, es muy frecuente cuando hay gente que trabaja mucho dentro de su casa, que después, por ejemplo, tienen falta de vitamina D, que la falta de vitamina D también aparenta una depresión, y es por la falta de la exposición al sol. Entonces el sol es gratuito, ¿sí? Entonces a las mañanas abran las ventanas, además ahora por el COVID, viste que quieren que ventilen todo, pero dejen entrar sol, tomen solcito. Obviamente que protéjanse contra el sol, pero el sol hace bien a nuestro ánimo, ¿sí? Por eso ustedes, los que estudian arquitectura, van a ver que siempre a las casas se trata de dar la mayor luz posible, ¿sí? Porque son casas más lindas, porque la luz nos hace bien a los seres humanos, ¿sí? Eso dentro de los consejos prácticos, ¿sí? Como hábitos antidepresivos, todos consejitos, ¿sí? Que no, cuando uno está con una depresión terrible, moderada, grave, obviamente que esto es insuficiente y uno tiene que buscar ayuda, ¿sí? Pero después todas las otras cosas nos van a ayudar a tener un mejor ánimo, ¿sí? Y yo acá les puse este versículo que es muy conocido, que bueno, no se los leo todo, en donde Jesús dice que vas a amar a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es el primer mandamiento, y que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y yo siempre resalto esto, amar a Dios, y dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y acá le puse un dibujito, nos tenemos que amar, chicos, ¿sí? Es bueno amarnos, es bueno decirnos cosas buenas. Entonces, esa figurita de que se abraza y los corazoncitos, nos hagamos mismos, ¿sí? Nos amemos nosotros, no está mal. Así va a ser más fácil amar a Dios y también amar a nuestro prójimo y también amar a Dios, ¿sí? Porque si no, a veces es todo más difícil. Y les dejo como ejercicio que cuando se levanten a la mañana, ¿sí? Mucha gente no se mira en el espejo, porque bueno, está muy dormido, lo que sea. Eh, pero pónganse frente al espejo y empiecen su mañana mirándose y diciéndose alguna frase linda, ¿sí? Mírense al espejo, sonrían, a veces al hacer ese ejercicio, porque es un ejercicio de terapia, les cuento, no, no es algo que lo inventé yo, pero el solo hecho de a veces mirarse y uno observarse y decir, uy, ahí estoy, mirá lo que estoy, ya genera risa, porque es bueno reírse, chicos. Entonces, mírense, obsérvense, y si no sale la risa, igual díganse cosas buenas, ¿sí? Díganse cosas lindas, no es algo ridículo, es un hábito que les va a hacer muy bien. Y bueno, ahí terminó mi mensaje, así que las preguntas que me quieran hacer, las que ustedes quieran. Muchas gracias, Guada, qué linda palabra, qué lindos los consejos y todos estos consejos para poder implementar y conocer un poco más de lo que es la depresión y cómo combatirla en cierta manera. Quería, para los que quieran, pueden hacer las preguntas al chat y va respondiendo la doctora Guada. Yo tenía una
Voy a comenzar. Quería saber cómo podemos nosotros ayudar a otros que están pasando por ese proceso o vemos esos indicios. ¿Cómo podemos ayudar al otro a salir de esa situación? Bueno, es muy importante que el otro se deje, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos ver, pero si la otra persona nos cierra, es decir, esa posibilidad, es difícil que uno pueda hacer algo. Pero bueno, si esa persona te pidió ayuda, habló con vos y quiere salir de eso, por ejemplo, esto de empezar a interactuar, empezar a escucharlo, ¿no? Hablar y tratar de, por ejemplo, si el otro todo está mal, todo me sale mal, nunca todo puede estar mal, chicos, como tampoco todo puede estar bien. Esto de todo o nada, bueno, lo estudian en filosofía, que no sé si hay algunos lo saben, o los que estudiaron alguna vez lógica, lo van a saber. Todo o nada es algo muy, es decir, nunca va a ser todo está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona está depresiva, ve todo mal. Entonces, algo muy bueno es que si la persona pide ayuda, el otro, que es lo que vos me preguntás, Brenda, al estar desde afuera, en realidad uno puede ver que no todo está mal, que hay cosas positivas. Entonces el otro ayuda, ¿sí? Por ejemplo, cuando te dicen lo que les está pasando y todo eso, tratando de ver esas partes positivas que el otro no las puede ver, ¿sí? Y tratando de llevar al otro a registrar esas cosas positivas que pasan desapercibidas, ¿sí? Porque, por ejemplo, te dicen, no, Bren, soy un fracaso, todo me va mal, rendí 5 veces esta materia y me sigue yendo mal, ¿será que esto no es para mí? Y vos le preguntás y estás en 4º año de biología, ¿sí? Es decir, y te dice todo está mal y en realidad vos ves 30 materias antes que les fue bien o que las aprobó, ¿sí? Entonces uno puede ayudar cuando el otro se deja ayudar. Eso es algo fundamental, ¿no? Y es esto de cuando uno escucha los todos o nada me sale bien, en realidad si uno está de afuera y uno quiere a esa persona, decirle esas cosas, romper ese todo o ese nada va a ayudar, ¿sí? Y otra de las cosas que a mí me pasó siendo universitaria, que teníamos una conocida que le iba mal y era la muerte, era todo el departamento oscuro, cerraba todo, entonces caíamos las amigas y era abrirle las ventanas, vamos, 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 nos íbamos a la costanera a caminar y la llevábamos, ¿sí? Que es la activación conductual, que es por ejemplo en los pacientes que sufren de depresión, una depresión muy severa, nosotros cuando trabajamos con la familia hacemos que la familia empiece a hacer eso, abrir las ventanas, sacarlo a pasear, teniendo en cuenta algo, Bren, que tenganlo como estrategia, que se me olvidó de decirle, que en realidad hacer las cosas no puede depender de nuestro ánimo, ¿sí? Es decir, no salgo no voy a, yo qué sé, a Zumba porque me siento mal. En realidad, esa es una muy mala estrategia en cuanto a lo anímico. Uno no hace las cosas dependiendo su ánimo, porque si no, el mundo sería caótico si todos hacemos las cosas dependiendo de nuestro ánimo, ¿sí? Entonces, no tengo ganas, bueno, pero no se trata de ganas, es decir, eso te va a hacer bien, por ejemplo, ¿no? Esas son 2 estrategias, pero bueno, hay muchas más. Qué lindo, súper claro, la verdad, que no sé si hay más preguntas por acá. Y en todos los casos, Guada, habías mencionado las causas, digamos, que era lo biológico, por hereditario, digamos, por algún trauma. Todas esas causas, ¿podemos aplicar todos estos consejos que nos diste? ¿O siempre decir, bueno, uno sí o sí psicológico, tratarlo sí o sí con un especialista, no sé, para distinguir esas tres causas, digamos, en qué se Es que diferencian? las causas en realidad, mira, las causas en la mayoría están las 3 en general, ¿viste? Siempre están todas. Es decir, la depresión, las enfermedades psiquiátricas es el resultado de un montón de cosas, ¿sí? Las estrategias que yo les di es más que nada para ustedes, ¿sí? No es tanto para un tratamiento, por ejemplo, sirve. Es decir, todo esto que yo les di lo usamos en tratamientos en personas depresivas, pero a veces no es suficiente. Por ejemplo, yo a ustedes les digo, bueno, hagan deporte,
que eso les va a hacer bien al ánimo, y es verdad, pero una persona que ya está muy depresiva por mucho tiempo, y que está, por ejemplo, con pensamientos de quitarse la vida, difícilmente logremos que ella vuelva solita, yo que sé, a hacer la actividad deportiva. Entonces por ahí va a necesitar ayuda. ¿Sí? En depresiones, por ejemplo, cuando la persona se quiere quitar la vida, o cuando no está comiendo, está tirada en la cama y se está dejando morir, ¿sí? O está en riesgo su salud por el descuido que la persona tiene, entonces ahí necesitamos la ayuda de un especialista, ¿sí? De un psicólogo o de un psiquiatra. Pero todos estos consejos en realidad sirven para cualquier persona que tiene depresión, y también para quienes no tienen depresión, como yo les decía, son hábitos antidepresivos, que está bueno tenerlos porque para luchar a veces contra el desánimo, que todos cada tanto nos pasa, ¿sí? Acá había una pregunta. Algunas personas necesitan medicación. ¿Qué tan efectivo es eso para alguien depresivo? La medicación. Sí. Y la medicación es muy, eso, bueno. Ahí está. La medicación es muy efectiva cuando está indicado que se dé, ¿no? Lo que pasa es que la depresión, cuando ya es moderada, grave, cuando es leve, la depresión no está indicado la medicación, ¿sí? Pero ya cuando es moderado a grave, cuando estamos hablando de una depresión muy importante, la medicación es muy buena, ¿sí? Junto a la psicoterapia, es decir, van las dos cosas. Digo para los psicólogos para que no se me enojen, pero van las dos cosas, ¿sí? Psicoterapia más la medicación es muy efectiva. ¿Sí? Por eso está avalada científicamente, con millones de personas. ¿Sí? Espera que me quiero fijar que me escribieron. Acá me pusieron, espérame, pasar muchas horas con el celu también es una conducta depresiva. Me pusieron y eso hay que evaluarlo. No es una conducta saludable pasar muchas horas con el celu, les digo la verdad. ¿Sí? Pero eso depende. En la depresión hay personas, esto no significa que todos porque estás con el celu estás depresivo, ¿no? Pero hay personas que ante una situación, si se sienten depresivos, van a pasar mucho tiempo en la cama, o yo qué sé, conectados todo el tiempo al celular, o viendo series así ya, algunos pueden consumir sustancias, ¿sí? Es decir, el estar depresivo, hay distintas formas en que reaccionan las personas, que en general eso empeora el cuadro, ¿sí? Y estar todo el tiempo con el celular no es algo que sea saludable, ¿sí? Ya eso lo vamos a ir viendo. ¿Se podría decir entonces que es como evadir la responsabilidad? ¿O en cierta manera se podría decir que es como un indicio que te lleven también a ver, muchas veces una forma de tapar lo que nos pasa, ¿sí? Es no pensar y estar conectado a algo para evadir el dolor que siento, y de esa forma no encuentro una solución, ¿sí? Porque no encontrás una solución evadiendo lo que te pasa. Por eso yo les hablé esto de autoexaminarnos delante de Dios, porque es muy importante saber lo que nos pasa para poder buscar una alternativa al problema, ¿sí? Pero si no nos damos cuenta de lo que nos pasa, y difícilmente vamos a salir de ahí. Yo acá tengo, se puede tener depresión y en cierta manera no manifestarlo. Ay, perdón chicos, dejo de compartir pantalla. Ahí está. Alguien muy bueno me lo dijo. Mi esposo. Perdón. Brenda, ¿vos me diste la pregunta esa? ¿Se puede tener depresión y en cierta manera no manifestarlo? A ver, en general siempre va a haber manifestaciones que por ahí uno no se dé cuenta o no quiere asumirlo, es otra cosa, ¿sí? Pero en general siempre cuando uno está depresivo hay síntomas de depresión, ¿sí?
por eso a veces vienen a la consulta y nos dicen, no, estoy re depresivo, y uno empieza a ver, y quizá la persona dice, cree estar re depresiva, pero en realidad no está depresiva. ¿Sí? Y también pasa muchas veces, por ejemplo, en mi caso, en la práctica, que yo que sé, el cardiólogo me los manda, porque hay enfermedades que también favorecen la depresión. Por eso le digo que no, es algo complejo. Entonces, por ejemplo, en la depresión y la diabetes favorecen, hay estudios que demuestran que favorecen la depresión, y que la depresión favorece, es decir, es al revés, ida y vuelta, ¿no? Entonces por ahí es muy común que vengan pacientes derivados por otros especialistas y que dicen, no, que ellos están bien, que está todo bien, y cuando uno empieza a preguntar cosas, por ejemplo, de cuándo se le sube la presión, o cómo está durmiendo y todo eso, empiezan a aparecer todos los síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, que no duermen, que están preocupados todo el tiempo, que durante el día están y les agarra una angustia que se les quiebra la voz, o se les caen las lágrimas, o que están cansadísimos y no quieren hacer nada. ¿Sí? Pero en general siempre hay manifestaciones. Buenísimo, bueno, ya estamos como en la hora, pero creo que acá quedó una pregunta. Dice, ¿se podría hacer entonces, se podría decir entonces que la depresión está relacionada con los pensamientos obsesivos? Ahí, a ver, lo que pasa es que la depresión, ¿sí? Puede aparecer en distintas, yo les hablé solamente de depresión, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas conductas o hay ciertas formas de pensar que son de otras patologías que también van a llevar a una depresión, ¿sí? Por ejemplo, mira, la gente que consume cocaína, ¿no? La gente que consume cocaína después tiene bajones terribles, que bueno, ahí hay un riesgo importante de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas van a la consulta por ese bajón, ¿viste? Por la depresión, pero después cuando uno empieza a indagar, sale lo de la cocaína, entonces ahí nosotros en psiquiatría tenemos que trabajar en sacar la cocaína para que mejore la depresión, por ejemplo. Y con los pensamientos obsesivos, ¿qué es lo que pasa? Que el pensamiento obsesivo, cuando hay mucha rumiación de pensamientos y hay obsesiones que realmente obsesiones o compulsiones, sí generan a largo plazo depresión, ¿sí? Porque la persona se agota. Otro, por ejemplo, los ataques de pánico, cuando están por mucho tiempo, también la persona se agota tanto, tiene tanto miedo, quizás antes nunca tuvo depresión, pero si tiene muchos ataques de pánico y termina encerrado, deja la universidad y se aísla de todos porque tiene miedo que en todos lados le dé un ataque de pánico, es muy frecuente que aparezca la depresión. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Guada. La verdad que está el tema para seguir y seguir haciendo preguntas y conocer un poco más del tema y cómo tratarlo. Pero bueno, ya estamos en horario, así que los invito mañana que se sumen a la reunión de jóvenes y el viernes que viene nos conectamos a las 20 horas a nuestras reuniones del GUP. Es muy lindo poder verlos, así que los invito a que prendan todos sus micrófonos y nos podamos saludar. Muchas gracias, Guada, nuevamente por esta palabra. Así que, chicos, nos vemos el viernes que viene. Bendiciones. Pueden abrir los micrófonos y saludarse. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Genial. Gracias, chicos. Muchas gracias. Me encantó. Chao. Chao. Chao, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Guada. Adiós. Nos vemos. Chao.